Ahora vamos al tema de la prestación de alimentos. Estamos hablando de la prestación de alimentos en cuanto a la fijación del monto, que es algo que se quedó muy debatido y muy hablado. Pues sí, así es. Lastimosamente en Paraguay la cultura y la costumbre de fijar en el 25% hace que nos acomodemos, así nomás lo se hace, así nomás lo es. Pero no, el juez de la niñez tiene que poner un poco más de su parte y analizar la realidad del niño, la realidad del padre, y fijar una prestación no sujeto o no atado a un porcentaje, porque la ley no le ata, en ninguna parte de la ley surge además es importante saber de que son varios los elementos que tenemos que tener en consideración para fijar esa prestación de alimentos. Se tiene que tener en consideración la edad del niño, la salud del niño, el trabajo del padre, el trabajo de la madre, tener en cuenta también las cosas no económicas que se pueden llegar también a valorar, tanto del padre como de la madre. Si es que tienen alguna pregunta puntual, pueden ir haciéndole. Voy a ir leyendo en esta parte para ir leyendo sus comentarios. Ustedes pueden ir haciendo ahí abajo los comentarios o las preguntas que consideren necesarias, ¿no? La prestación de alimentos, la sentencia de prestación de alimentos no hace responsable al papá o a la mamá, porque hay también padres que demandan por prestación de alimentos. No los convierte en personas responsables. Lo que hace es otorgarte un derecho que antes no tenías, un derecho reclamable, me refiero. Vas a tener esa sentencia de prestación de alimentos y vas a poder embargarle, vas a poder hacer un montón de acciones, inclusive penales, porque ahí es también un delito no cumplir con esa prestación de alimentos. Si ya te fuiste a un juicio de prestación de alimentos y el papá no está cumpliendo e intentás cobrarle y no podés, bueno, se va a la justicia penal y es un delito que comete. Pero sí, esa es la realidad. Comprendo también la situación de los jueces, no son pocos los casos que manejan y quieren dar la respuesta más. También tengo una cantidad inmensa de mensajes, tanto de papás y de mamás, que me dicen: si yo tengo un sueldo de 5 millones de guaraníes, o si yo tengo un sueldo de 2 millones, ¿cuánto me corresponde pasar por hijo? No es así. No hay un cálculo matemático para poder hacerse. Depende de qué ciudad viven, depende del estado de salud de la criatura, depende de cuál es el nivel de vida del papá, depende de cuál es el nivel de vida del niño. Son muchos elementos que se deben tener en cuenta, no solamente cuánto gana el papá y se divide. El cálculo de la prestación de alimentos no es un cálculo matemático en donde uno le saca el 25% del salario demostrado del papá. No, eso no existe ese 25%. Aclarado eso, entonces vamos a la pregunta: ¿cómo se calcula con justicia la prestación de alimentos? Se toman en cuenta los ingresos que tiene el padre y el nivel de vida que tiene el padre principalmente, y las necesidades del hijo. En cada caso particular es distinto, por eso no se puede dar una respuesta sin un análisis o un juicio previo. Se toma en cuenta si el papá tiene otros hijos, se toma en cuenta si el niño tiene enfermedades, y todo eso se evalúa con una métrica, con una unidad de medida, que es que el niño, con la prestación de alimento que recibe de su padre, pueda llevar el mismo nivel de vida que el padre. Muchas gracias por esta pregunta, es muy importante aclarar eso. ¿A qué me refiero con cuestiones no económicas? A cuestiones que uno realiza por el simple hecho de ser padre o ser madre, pero que si no fuesen el padre o la madre se podrían justipreciar o poner un precio. Por ejemplo, lavandera, chofer, cocinera, enfermera,
profesora particular, son cosas que la madre realiza comúnmente y tiene que ser justipreciado, tiene que tomarse en cuenta al momento de hacer el cálculo de la prestación, tomando en cuenta de que la prestación debe ser proporcional, es decir, cada uno aporta de acuerdo a sus capacidades. La madre puede estar aportando muchísimas cosas que no son económicas, pero que sí son atenciones al niño que si se justiprecian, si se le pone un precio, van a ser un valor altísimo. Y cito textualmente, que la ley no establece porcentaje alguno para la fijación del monto de la prestación alimenticia, que se deja librado al prudente criterio del juez, quien para el efecto debe equilibrar las necesidades del niño u adolescente con la capacidad económica del alimentante, recibiendo el monto que considera equitativo. Doctora Alicia Pucheta, libro de Derecho del Menor, tomo 1. En otra jurisprudencia que también puedo acercar, incluso Alicia Pucheta manifiesta de que es una práctica atávica. ¿Qué es una práctica atávica? Una práctica que se trae sin ningún tipo de motivo, sin razón. No existe porcentaje en la ley. Existe en la ley laboral el porcentaje de embargabilidad, que a veces me sorprende cómo la gente puede ser tan enfático en afirmar algo que no tiene sentido. En ningún solo artículo de ninguna ley nacional, municipal, departamental o un convenio internacional hablan del 25% como porcentaje que le corresponde a una criatura por la prestación de alimentos. Si es que puedes alzar una imagen de ese artículo. No puedes, porque no hay. No, de ninguna manera. No hay un porcentaje establecido en la ley, ni 25, ni 50, ni 30. La prestación de alimentos se fija en cada caso según la necesidad del niño y la capacidad económica del padre. No me malinterpreten, Anipe y Moashar Jerojá, pero esta vez más. Y no es que a mí me cueste, yo no tengo ningún problema de repetir 42.000 veces esto. No me canso. Por vos, amiga, lo diría de nuevo y lo voy a decir de nuevo. Pero pasa que hay mucha gente que va a decir, para nada, abogado, ya demasiado, lo único que haces es hablar de eso. ¿Verdad? No quiero tampoco que la gente se canse de mí por repetir mucho algo. No existe un porcentaje en la ley, no hay forma que yo te pueda responder eso sin saber el estado de salud de tu hijo, el estado de salud del papá, sin saber el nivel de vida del papá, si tiene otras obligaciones alimentarias. Todo eso hay que analizar y la prestación tiene que ser un monto subjetivo, no un monto así que sale una fórmula matemática o un porcentaje, sino un monto subjetivo que nos da que el niño viva en el